Bueno, buenas noches, queridos estudiantes de modelado. Espero que estén muy bien y que, pues bueno, estén preparados para la próxima semana que tenemos el examen final, ¿no? Esta es una parte, un contenido que es importante y que, bueno, hemos estado como perdiendo mucho tiempo ahí con el cuento de cuando no hay paro, entonces hay reuniones, cuando no hay reuniones, entonces hay festivos, ¿no? Entonces, pues, digamos que este tema tiene una ventaja y es que es bastante simple, bastante sencillo, por lo tanto no van a tener ningún tipo de inconveniente. Ok, permítame un minuto, vamos a hacer aquí la presentación y empezaríamos por este lado. Listo. Estamos hablando específicamente de un concepto que es bastante útil en la parte de modelado de sistemas, pero también en control. ¿Listo? Y se conoce como los diagramas de bloques. Y específicamente, que ustedes ya conocen lo que es un diagrama de bloques, vamos a hablar un poquito del álgebra de bloques. ¿Qué es lo que permite el álgebra de bloques? Realizar reducciones de sistemas que son bastante complejos, de tal manera que cuando nosotros tenemos múltiples bloques y estos se encuentran conectados de diferentes formas, nosotros podemos llegar a encontrar una función de transferencia única. Ojo, estamos hablando de que los bloques tienen que estar expresados en función de transferencia, ¿no? Pero pues la idea básica es, teniendo estas reglas que vamos a observar ahorita de la parte de la álgebra de bloques, ustedes pueden reducir n cantidad de bloques a uno, bueno, mínimo uno, es lo que se busca, que se busque, digamos, la función final, o lo que llamaríamos la función de transferencia final, más bien, sí, de tal forma que nosotros podamos, digamos, simplificar, reducir como tal el diagrama. Ahora bien, algo que tengo que indicar es que aunque los diagramas, este conjunto de bloques se va a reducir a uno solo, bien, obviamente la función de transferencia pues va a ser una función de transferencia bastante grande, ¿no? Porque pues va a ser la combinación, sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, la relación que va a existir matemática entre todos los bloques, ¿no? Empezando con esto, pues bueno, ¿cuál es la importancia que tenemos de estos diagramas de bloques? Pues que recordemos, un diagrama de bloques es una minimización, es la forma mínima en que podemos observar un proceso, o para el caso de nosotros, un circuito complejo, ¿no? O un sistema complejo. Cuando tenemos sistemas complejos, en lugar de expresarlos de una manera, digamos, muy particular, pues utilizamos simplemente un diagrama de bloques, ¿no? Expresando que dentro de ese diagrama de bloques, pues tenemos algún tipo de sistema complejo que cumple una función. ¿Cuál es esa función? Depende de las características de la función de transferencia. Específicamente que estamos hablando de la relación de salida versus entrada. Salida sobre entrada nos da la función de transferencia. Y de ahí podemos llegar directamente a ciertas conclusiones, ¿no? Digamos, no necesitamos particularizar en cada elemento porque pues nosotros tenemos la respuesta global a partir de la aplicación de una señal de entrada global, ¿no? Bueno, quiero que miren entonces que todo sistema, sin importar si el sistema es químico, si es un sistema físico, si es un sistema eléctrico, si es un sistema económico, si es un sistema, como lo hemos visto en algún momento, esotérico, no importa, cualquier sistema, ¿cierto? Por más complejo que sea, se puede llevar a este tipo de representación en donde lo que hay por dentro, digamos que no nos interesa momentáneamente, nos interesa esa relación entrada-salida, ¿no? Entonces, recuerden muy bien que la función de transferencia, ¿cierto? La estamos viendo en el dominio de S. ¿Qué es S? Recordemos muy bien, S es un número complejo, es una variable compleja, por lo tanto tiene una parte real y una parte imaginaria, ¿no? Y teniendo en cuenta eso, nosotros después, más adelante, podríamos este sistema de bloques que está trabajando en esta variable S, que es compleja, podríamos directamente llevarlo a otro tipo de análisis, como podría ser el análisis de Fourier. Estamos hablando que los sistemas en el dominio del tiempo los hemos llevado hasta el momento al dominio de la frecuencia en S a través de la transformada de Laplace, ¿no? Pero nosotros podemos hacer una evaluación de la parte compleja, específicamente de la frecuencia, y ese análisis de frecuencia terminará siendo, digamos, trabajado por la función, más que la función de transferencia, bueno, sí, es la función de transferencia, pero en el dominio de Fourier, ¿no? O sea, es un dominio complejo, pero estamos hablando solamente de qué es lo que aporta directamente a la frecuencia cuando nosotros tenemos sistemas complejos. Entonces, quiero que miren muy bien este bloque funcional que aparece aquí. Este es uno de los vitales, de los más importantes que ustedes van a encontrar en la parte de control, y es específicamente el hecho que yo poseo dos bloques funcionales. Un bloque funcional que ustedes observan aquí, que lo denominamos GDS, ¿vale? Que hace relación directa a ¿qué?
a nuestra planta o sistema. Nosotros lo hemos llamado hasta el momento el modelo matemático, pero ya en bloquecitos, digamos, lo podemos llamar de una manera muy general sistema y ya en control lo vamos a llamar planta, planta de procesos o planta en donde vamos a generar el control, ¿no? Aparece un segundo bloque que es el bloque HDS que hace relación a una realimentación. ¿Cómo denominamos una realimentación? Específicamente porque la salida de nuestro bloque de procesos, de nuestro sistema, de nuestra planta, ¿listo? La vamos a devolver directamente a través de este bloque HDS a la entrada, ¿no? Entonces vamos a tener una realimentación de la salida hacia la entrada, de tal manera que podemos tener dos tipos de realimentación. Una realimentación negativa, que es el caso que estamos viendo en la gráfica, en donde esa realimentación negativa hace relación a ¿qué? A que para una señal de referencia RS que ven ustedes en este momento, ¿cierto? Una señal de realimentación se resta. La señal de realimentación resta a la señal de entrada de referencia RDS, generando una señal de salida de error. ¿Cuál es la idea? La idea es que esta resta normalmente nos va a llevar a algo y es al concepto de que podemos llevar la señal de salida CDS, ¿bien? A estabilidad, ¿no? Normalmente los bloques de realimentación negativos terminan siendo sistemas de estabilización o terminan siendo pues bloques que expresan sistemas de control, ¿no? Cuando ya nosotros tenemos una realimentación positiva, que sería pues simplemente cambiar ese signo menos por el signo más en HDS a la salida, ahí sobre el comparador sumador, pues entonces estaremos hablando de un sistema que está sumando la señal de referencia más la señal de realimentación y por lo tanto pues en este caso esa suma terminaría generalmente dándonos inestabilidad y esa inestabilidad puede que no sea importante para los circuitos de control, los circuitos como tal estables, pero es bastante útil para los sistemas que son oscilantes. Entonces, ¿qué significa? Un sistema oscilador generalmente, un sistema que necesitamos que oscile, generalmente termina teniendo una realimentación positiva. Me voy a salir un poquitico porque quiero que vean que aquí tengo dos bloques, ¿cierto? GDS y HDS. Y ahí es donde nos dicen, bueno, ¿y cómo hacemos para reducir esos dos bloques en un solo bloque funcional? Que lo tratamos de ver en la semana anterior, perdón, esta semana, lo vimos en donde habíamos hablado de, oiga, vamos a obtener esa función TDS para poder determinar el error en estado estacionario. Entonces, aquí es donde empieza a aplicar el concepto del álgebra de bloques. Ojo a esto porque es que el álgebra de bloques no es más que álgebra convencional, es álgebra común y corriente, ¿cierto? En donde lo que ustedes van a tener que hacer simplemente es operaciones matemáticas, ¿bien? Que entre comillas, pues ustedes ya vieron en su matemática básica y en su álgebra de Baldor. Entonces voy a salirme un minutito de acá y vamos a copiar, a ver, control C, nos vamos a copiar directamente esta gráfica y nos vamos aquí a nuestro tablero. Porque quiero que observen, vamos a pegar nuestra grafiquita acá, quiero que observen muy bien cómo es que nosotros podemos hacer una reducción utilizando álgebra convencional, ¿ok? Entonces observen cómo tenemos en este momento, vamos a minimizar esto acá. A ver, minimizamos esto, exacto, para poder observar bien. Entonces, observen cómo nosotros tenemos este sistema en donde consta de un bloque GDS, en donde este bloque GDS tiene algo muy importante y es, observen, tiene o existe una trayectoria que va desde la entrada de referencia RDS hacia la salida CDS, ¿listo? ¿Qué es lo que tiene de práctico esto? Bueno, pues que nosotros tenemos una trayectoria a la cual vamos a denominar trayectoria directa. Entonces venimos acá y definimos que existe una trayectoria directa. ¿Cómo sabemos que la trayectoria es directa? Porque va directamente desde la entrada hacia la salida y por eso lo conocemos como trayectoria directa. Y tenemos una trayectoria de realimentación que si ustedes se dan cuenta es a partir de HS que la trayectoria pues va en sentido inverso, va de la salida, ¿listo? Hacia la entrada, pero bueno, en este caso con un bloque de comparación o sumador, ¿no? Entonces aquí tendríamos esto. Tenemos dos trayectorias. ¿Por qué son importantes las trayectorias? Porque no solamente los bloques sirven para representar sistemas complejos, sino que podríamos encontrar también el caso, por ejemplo, de los diagramas de flujo, que hablaremos un poquito más adelante. Entonces tenemos dos trayectorias, la trayectoria directa, la trayectoria inversa o de realimentación, ¿ok? Bueno, ¿cómo funciona el álgebra de bloques? El álgebra de bloques a partir de la álgebra convencional es simplemente observando varios estados. Aquí les voy a recomendar algo, ¿ven? Vamos a quitar un poco esto de los bloques de trayectoria, borrémoslo, porque quiero que observen dónde nos vamos a centrar para poder hacer la reducción de estos dos bloques a un solo bloque, ¿listo? Entonces, observen cómo
lo importante es siempre observar los bloques de comparación. De allí nos va a salir directamente una ecuación y observen cómo aquí también tenemos una relación. La vamos a pintar aquí de azul, ojalá se alcance a observar, y es la relación del bloque principal o el que va sobre la trayectoria. ¿Sí se dan cuenta? Tenemos esto en donde la idea básica es que nosotros podemos encontrar dos ecuaciones fundamentales. ¿Cuáles son las dos fundamentales? Miremos la azul. Entonces, para el caso del azul, nos damos cuenta que tenemos el bloque GDS, cuya entrada es la señal EDS y su salida es CDS. Ya lo sabemos que en un bloque GDS, que es la función de transferencia del bloque, termina siendo igual ¿a quién? A la salida, que para este caso sería CDS, sobre la entrada, que es EDS. ¿Listo? Y esto, pues obviamente tiene razón a decir que si despejamos EDS multiplicado por GDS, pues termina siendo igual a CDS. ¿Listo? Miren que no tiene nada de misterioso, es simplemente una relación directa. Miren que ya hicimos la relación del bloque principal, o sea, el bloque como tal de nuestra planta, o lo que llamamos nosotros el bloque, el bloque de trayectoria directa, ¿no? Ahora parémonos sobre el sumador. Si ustedes observan bien, en el sumador aparecen dos entradas al sumador. Bien, esta que está aquí arriba que dice sumador y tiene una flecha no es una entrada, no está indicando que ese bloque se llama sumador, no, ese elemento se llama sumador. No es que vayan a pensar que viene una señal de entrada desde el sumador. Aquí solamente vienen dos entradas. ¿Cuáles son estas dos entradas? Esta que observamos acá y esta que observamos acá, cada una con su respectivo signo. Si ustedes observan, estamos tomando la señal RDS y le estamos restando una señal, pero que pasa por un bloque HDS. Por lo tanto, debemos ver que este bloque también tiene una función de transferencia. Entonces vamos a ponerle aquí en verde y nos vamos a dar cuenta que esta relación en verde sería HDS, que es el bloquecito, HDS, termina siendo igual a la salida, que en este caso pues no la tenemos, ¿cierto? Dividido entre la entrada, ¿no? Ah, bueno, pero espérame, 5. Como yo no tengo el nombre de la salida, en este caso vamos a ponerlo aquí en rojito, la salida del bloque no la tengo, no tiene nombre, uno diría RS, no, porque RS es una señal que está entrando un comparador. Entonces, hay dos formas de poder hacer esto. Uno, ponerle nombre a la salida, por ejemplo, VDS, que significaría back forward, ¿bien? O podemos hacer algo más interesante, decir qué es lo que está saliendo del bloque de manera directa. ¿Qué es lo que está saliendo del bloque? Entonces, está entrando por este lado a HDS, está entrando CDS. Y cuando CDS entra al bloque, ¿qué va a hacer? Multiplicar. La señal que entra al bloque se multiplica por la función de transferencia del bloque. O sea que lo que realmente tenemos aquí a la salida, ¿qué es? Vamos a tener HDS, ¿por quién? Por CDS. ¿Listo? Observen cómo no necesariamente debemos tener un nombre, sino simplemente hacemos la operación directa. CD por H nos da directamente a la salida, que si quieren pueden ponerle nombre, si no, no habría necesidad, ¿no? Entonces miren cómo ya estamos cambiando y el hecho es que la señal que está entrando aquí será HDS por CDS. Por lo tanto, observemos que ya podemos tener una ecuación. ¿Cuál sería esa ecuación? Tendríamos que RDS, que es positiva, entra el bloque positivo del bloque sumador, ¿cierto? Se le resta, ¿qué cosa? HDS por CDS. ¿Sí se dan cuenta? No necesito darle nombre, simplemente realizo la operación porque el bloque tiene nombre HDS y la entrada tiene nombre y es CDS. ¿Ven? Entonces miren lo que tenemos acá, ya tenemos acá la resta. ¿Y esto a qué termina siendo igual? Entonces la resta de RS menos HDS CDS pues termina siendo igual a el error. ¿Listo? EDS. ¿Bien? Entonces aquí deben tener en claro que para poder hacer la reducción, ¿listo? Lo que yo necesito es observar que la entrada, ¿listo? Termina siendo ¿quién? La entrada a todo el sistema termina siendo RDS y que la salida a todo el sistema termina siendo CDS. Entonces, ¿qué es lo que estaríamos buscando? Fácil, estaríamos buscando la relación, ¿cierto? CDS, que es la salida general del sistema, sobre RDS. Esa es nuestra función de transferencia y esto nos va a dar, ¿cierto? La función de transferencia reducida. A ver, vamos a ver, estoy pulsando aquí un botoncito, transferencia
reducida. ¿Listo? Y para ello, entonces, ¿qué tengo que observar? Tengo que observar mis dos ecuaciones. ¿Cuáles son estas ecuaciones? Esta es una, la que está aquí arriba, ¿listo? Y aquí tengo la otra, ¿listo? Y por lo tanto, yo podría operar directamente esas dos ecuaciones. Ah, claro, mire, ¿qué tengo aquí? La idea básica es que tengo, para el caso del azul, EDS, GDS y CDS, ¿vale? GDS no la puedo quitar de aquí de esta ecuación porque pues obviamente GDS es un bloque, es una función de transferencia de bloque. CDS no la puedo quitar porque la necesito, la estoy buscando precisamente porque es la respuesta final. EDS, vea, esa EDS sí podríamos operarla, ¿sí se dan cuenta? De tal manera que podríamos decir, oiga, pues aquí podemos utilizar estas dos ecuaciones y lo que voy a hacer es tomar esta EDS que tengo acá y reemplazarla aquí arriba. Bien, entonces observen cómo la ecuación simplemente se nos convierte en lo siguiente, que RDS, bueno, cambiémosle el colorcito, vamos a ponerle blanco, ¿listo? Vamos a tener entonces que RDS menos HDS por CDS, que es EDS, pues termina siendo igual a EDS en azul, que es GDS, ¿cierto? GDS, no, quedaría siendo, como tenemos que despejarlo, entonces quedaría siendo CDS, ¿no? No GDS, CDS, termina siendo CDS sobre GDS. ¿Listo? Aquí lo hicimos específicamente despejando esta EDS que está acá. Entonces ya con esto ya podríamos tener un poquito de juego para poder obtener C sobre R, ¿no? Entonces pasamos este GDS al otro lado, nos quedaría RDS por GDS menos HDS por CDS por GDS termina siendo igual a CDS. Y vemos que en la parte izquierda tenemos, ¿cierto? AC que podríamos sacar como factor común, por lo tanto esta ecuación nos quedaría RDS por GDS, ¿cierto? Terminaría siendo igual a CDS, este menos pasa a ser más, nos quedaría más HDS, ¿cierto? Por CDS por GDS. ¿Listo? Factor común CDS, por lo tanto tendríamos que RDS por GDS termina siendo igual a CDS factor de, sacando factor común, esto nos quedaría 1 más HDS por GDS. ¿Listo? Y ya tendríamos directamente aquí que podemos pasar RDS a dividir, ¿cierto? Y lo que está dentro del paréntesis cuadrado lo pasamos a dividir. O sea, hacemos aquí simplemente una transposición de términos que obtenemos al final. Vamos a obtener al final que CDS sobre RDS termina siendo igual a GDS sobre 1 más HDS por GDS. Y esta es la función de transferencia reducida. Eso significa que esto que tenemos acá, ¿en qué se va a traducir? Pues se va a traducir en un solo bloque, que sería este bloque, cuyo valor es, bueno, el bloque interno, su función de transferencia es GDS sobre 1 más HDS por GDS, en donde tenemos que la entrada es RDS y la salida termina siendo CDS. Y observen cómo llegamos directamente a ¿qué? A una conclusión, y es que nosotros podemos simplemente encontrar las relaciones que existen en los diagramas de bloques, ¿cierto? Encontrar las ecuaciones que gobiernan directamente a los bloques y a los términos sumadores. Miren que la salida CDS no tiene un sumador, tienes un punto ahí, entonces eso indica directamente un punto de bifurcación, pero nosotros nos vamos a adentrar en lo que serían los bloques y en lo que serían los términos de sumador, ¿no? Haciendo ese juego, ¿ven? Y más adelante veremos pues que también podemos mover si queremos desplazar también los bloques las operaciones de bifurcación, la podemos hacer. Pero observen cómo tomamos el diagrama de bloque, lo llevamos a unas ecuaciones algebraicas, hicimos un poco de álgebra, pero una álgebra muy básica, porque simplemente fue hacer unos despejes ahí y pudimos obtener la reducción a un único bloque de ganancia.
¿Sí se dan cuenta? Entonces, teniendo en cuenta eso, miren que ya tenemos, digamos una base para poder entender cómo es que va a funcionar el álgebra de bloques. ¿Ok? Bien, mm, por aquí nos vamos a meter entonces a recordar un poquito esto. Esto ya lo hemos visto, lo que está en la parte final de la diapositiva. Las ecuaciones diferenciales pueden ser representadas en diagramas de bloques. Eso ya lo vimos porque esa fue la manera que podíamos llevar nuestras ecuaciones diferenciales a nuestro simulador, ¿no? Entonces, aquí va a ser importante observar que no importa el orden de la ecuación diferencial, nosotros siempre podemos encontrar o obtener como tal una representación en diagrama de bloques, ¿no? Miren que aquí está el corolario, aquí está como la moraleja, más que la moraleja, como la regla, ¿no? De oro. Despejar la derivada de mayor orden. Por lo tanto, si hacemos eso, es muy sencillo obtener nuestra respuesta, ¿no? Entonces voy a llevar esto acá, me voy a parar acá, a ver un minuto, vuelvo y salgo, no sé para qué entré de nuevo, voy a entrar aquí y voy a tomar directamente la ecuación diferencial para llevarla al tablerito y que ustedes recuerden rápidamente cómo era que se hacía, ¿no? Metemos aquí una página, vamos a darle control V, abramos este lápiz, tomamos por aquí, tomamos esto, lo agrandamos un poquito para que ustedes se acuerden y nos lo llevamos por acá arriba, ahí para que podamos observarlo, ¿no? Entonces nos dicen simplemente, vamos a llevar la ecuación diferencial de tercer orden, 4y tercera más 8y segunda más 12y prima más 2y es igual a una señal de entrada f de t, ¿no? Entonces, regla general, simplemente despejamos la derivada de mayor orden, por lo tanto obtenemos que y tercera termina siendo igual a f de t cuartos menos 2y segunda menos 3y prima menos un medio de y. Simplemente despejenlo y se dan cuenta. Esto es álgebra muy básica, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Recordemos, vamos a pararnos directamente a observar quién es, ¿cierto? El elemento que hemos despejado, que para este caso es la derivada de mayor orden. Y recuerden que el orden de esa derivada nos va a decir el número de integradores que debo poner directamente en mi diagrama de bloques. Como es y tercera, tercera derivada de y, necesitamos 3 integradores. Por lo tanto, pues los vamos a dibujar. Entonces vamos a poner por aquí, a ver, que se nos quedó como un poquito grande. Vamos por aquí a poner nuestro primer integrador. Devolvámonos más bien, hagámoslo un poquito más abajo por si necesitamos espacio arriba. Entonces tengo mi primer integrador, por aquí tengo mi segundo integrador y por aquí obtendré más bien mi tercer integrador. No, todos estos son integradores. Entonces aquí tengo mi integrador 1, aquí tengo mi integrador 2 y aquí tengo mi integrador 3. Bien, ¿quién entra al primer integrador? Pues al primer integrador va a entrar y tercera. Entonces viene aquí y aquí va y tercera, ¿no? Tercera derivada de y. Si se integra tercera derivada de y, ¿qué obtenemos a la salida de ese integrador? Tenemos la segunda derivada de y, entonces sería segunda derivada de y. Si la segunda derivada la pasamos por un integrador, al integrar tenemos que obtenemos la primera derivada de y si integramos la primera derivada de y, pues obtenemos la salida final que es y. ¿Listo? Observen que la tercera derivada de y está compuesta por, aquí dice y tercera es igual a. Entonces, ¿qué significa es igual a? Que esta y tercera, ¿cierto? Está configurada, está usando como tal la suma de 3 términos. Perdón, ni siquiera hay 3, observen, hay 1, 2, 3 y 4 términos, ¿no? De los cuales f de t pues termina siendo la entrada, pero observen que f de t está multiplicado por un cuarto. ¿Eso qué significa? Está escalado, eso quiere decir que está multiplicado por una ganancia, ¿no? Entonces, por lo tanto, ya podemos aplicar directamente la entrada de esta forma. Vamos a poner aquí nuestra señal f de t. Aquí tendremos a f de t, que puede ser cualquier tipo de señal, y ella entra directamente hacia un bloque de ganancia cuyo valor es un cuarto. ¿Listo? Y esta señal ingresa directamente a nuestro sumador para formar una parte de y tercera. Observemos que el signo como tal de f de t cuartos es positivo, por lo tanto le ponemos acá que esto es positivo. ¿Listo? ¿Quién sigue aquí? Ah, bueno, aquí tenemos algo y es que sigue y segunda. ¿Dónde está y segunda? Y segunda es este término que tenemos acá. ¿Listo? Y dice que y segunda tiene que devolverse hasta el sumador, ¿cierto? Pero tiene que estar multiplicado por una aquí ganancia que es 2. ¿Listo? Obvio que dice negativo, pero pues nosotros vamos a poner el número y por lo tanto ponemos un bloque de ganancia cuyo valor es 2
y nos devolvemos hasta el sumador e ingresamos al sumador, pero al sumador ingresamos con un signo negativo, ¿no? Porque es menos 2y segunda. Y ahí tenemos esa parte. ¿Cuál es el tercer término? El tercer término es 3y'. ¿Dónde está y'? Y' está en este punto y lo que dice simplemente es que debe retornar al sumador, pero con una ganancia de 3, ¿no? De tal forma que ya cuando pasa la señal por ese bloquecito, él puede inmediatamente ingresar, ¿cierto? A nuestro bloque de sumador. Ah, bueno, pero es menos 3y', por lo tanto aquí ponemos el símbolo menos. Y por último nos queda el menos 1/2 de y. Entonces y se encuentra en este punto, por lo tanto yo puedo devolverlo directamente. Vamos a hacer retroalimentación, nos devolvemos. Debemos pasar por un bloque de ganancia cuyo valor es 1/2, ¿listo? Y nos devolvemos completamente, a ver, que no nos quede tan chueco. Y llegamos y entramos al sumador directamente con el signo que es menos 1/2, por lo tanto aquí ponemos el signo menos 1/2 y tenemos como tal ya nuestro diagrama de bloques, ¿listo? Una de las cosas importantes es que hemos puesto directamente nuestros integradores, ¿cierto? Usando pues el símbolo que se utiliza en la parte aritmética. Pero si nosotros tomásemos directamente este diagrama de bloques y quisiéramos representarlo en Laplace, ¿por qué? Porque se acuerdan que necesitamos reducirlo. Entonces aquí hay algo muy interesante del álgebra de bloques, es que ustedes pueden reemplazar directamente los integradores y si tuviesen derivadores, los podrían reemplazar directamente por sus transformadas de Laplace. En el caso de la transformada de una derivada, saben ustedes que por una derivada es S. Y aquí, estos tres bloques de integración, pues su transformada de Laplace es 1 sobre S. Por lo tanto, si yo quisiera llevar este diagrama de bloques directamente a función de transferencia, lo único que tengo que hacer es reemplazar todo lo que esté dentro de los bloques. ¿Listo? De esa forma, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que si reemplazamos lo que aparece aquí por dentro, si reemplazamos, ¿cierto? Reemplazamos este también y reemplazamos este también, ¿qué obtendríamos? Aquí obtendríamos directamente a, vamos a ponerlo en rojo, este sería 1 sobre S, este integrado se reemplazaría por 1 sobre S, este se reemplazaría por 1 sobre S. ¿Sí se dan cuenta? Y ya tenemos directamente nuestro sistema. Uno diría, bueno, pero y tercera se reemplazaría, entre comillas, y tercera terminaría siendo, la transformada de Laplace de y tercera termina siendo S al cubo y de S, ¿no? Bien, para que no se les olvide. S al cubo por y de S se multiplica por 1 sobre S, entonces se cancela una S y por lo tanto aquí ¿qué tendríamos? Tendríamos S cuadrado y de S. S cuadrado se pasa por el integrador 1 sobre S, se cancela una S y tendríamos S y de S aquí a la salida que correspondería a y', y ese y de S entraría al integrador 1 sobre S y tendríamos como salida a y de S. F de t terminaría siendo F de S y ya podríamos hacer una reducción de bloques. ¿Para qué? Para tratar de entregar nuestra función de transferencia. ¿Sí se dan cuenta? Aquí no tuvimos que aplicar Laplace. ¿Bien? Bueno, no lo tuvimos que aplicar directamente sobre las ecuaciones, sino lo que hicimos fue, obtuvimos nuestro diagrama de bloques y una vez que tuvimos el diagrama de bloques simplemente reemplazamos los términos integradores por 1 sobre S y las señales que vienen derivadas, pues simplemente las reemplazamos por sus valores, ¿no? No se les olvide, la transformada de Laplace de y tercera es S al cubo y de S. La transformada de Laplace de y segunda es S al cuadrado y de S. La de y' es S y de S. Ahora bien, aquí pues, o por obvias razones, este tipo de representación tiene que ir marcada con el hecho de que las condiciones iniciales, ¿cierto? Son 0. Está asumiendo por defecto que son 0. Y listo, muchachos, hemos obtenido nuestro diagrama de bloques, el cual se podría reducir para obtener la señal de salida o más bien la función de transferencia y de s sobre f de s. Bien, sencillo, ¿no? Entonces ahora nos vamos por acá, nos devolvemos y volvemos a nuestra presentación. Function, ¿dónde está? F5. Y observemos cómo, miren, esa es la representación. Tanto la representación, como nosotros la nombrábamos, la representación en la función en el tiempo, que es la que ustedes observan en la parte superior. Bueno, observen esta parte de donde está la salida de las ganancias 2, 3 y 1/2. Si se dan cuenta que todas entran de una manera directa como a una única flecha,
Bien, esa es una forma también de representación de algunos textos en donde lo que se quiere evitar es que entren demasiadas señales directamente al sumador, como lo hicimos ahorita nosotros en nuestro diagrama, ¿no? Entonces se asume directamente que es como si estuviera multiplexado, ¿listo? O sea, las tres señales, 2, 3 y un medio, se llevan directamente como por un canal que, entre comillas, pues llevaría a tres restas distintas. Ojo, porque a veces uno se llega a equivocar por eso, porque el libro lo está tomando como si fuera una sola. Entonces uno diría, ah, mire, esta flecha del 2 que está entrando directamente al bloque sumador, ¿cierto? Debería ser algo con la de 3. No, resulta que las 3 son simplemente señales que se restan. ¿Ven? O sea, que como tal entran como negativas al sumador. Realmente van 3. Yo soy de los que prefiero mejor poner el número de flechas indicada dentro del sumador para evitar algunas confusiones, como es el caso de acá. Y observen cómo lo que hicimos acá o lo que hacen acá es simplemente reemplazar las integrales o los integradores por 1 sobre s, ¿cierto? Y ya directamente se tiene la función de transferencia f de s sobre y de s, ¿no? Bien, ¿cómo podríamos llevar directamente un sistema en donde ya no tengo una sola variable, sino ya tengo dos variables? Entonces, observen este ejercicio que es interesante, que yo me imagino que ustedes ya han trabajado, porque lo hemos trabajado directamente en diferentes modelos. Vamos a copiar aquí, control C, y nos vamos aquí al tablerito. A ver, ¿dónde está el tablerito? Vamos a una página y vamos a pegar esto por acá. Volvemos con nuestro lápiz, seleccionamos acá, agrandamos esto un poquito, venga, que me puse fue a arrastrarlo. Bien, ¿cómo podríamos obtener directamente una representación en diagrama de bloques de este sistema? Bien, tengo que identificar primero que existen dos señales, obsérvenlas, Y y X. Para el primer caso aparece Y, en el segundo caso aparece X, pero en ambas están mezcladas, ¿no? Miren, en la primera parte, aquí en esta parte, observen cómo tenemos Y, tenemos a X, y en la segunda tenemos a X y también tenemos a Y, ¿no? Entonces la idea básica es que cuando yo tengo dos ecuaciones diferenciales, en donde las derivadas de mayor orden son diferentes, en el caso de arriba es Y, en el caso de abajo es X, lo único que tenemos que hacer es ¿qué? Es plantear el reemplazo de las dos ecuaciones por dejando como tal sus derivadas mayor, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el primer caso, en este caso vamos a ponerle numeritos, esta sería la ecuación número 1, esta sería la ecuación número 2. Observen que para el caso de la ecuación número 1, yo despejo, ¿cierto? La derivada de mayor orden, porque vamos a hacer diagramas de bloques, y nos daría que y segunda es igual a e a la menos 3t, ¿cierto? Menos 3x' más 2y' menos y ya está el despeje. Este ejercicio está muy fácil. Y para la segunda ecuación, pues despejamos la segunda ecuación en función de la derivada de mayor orden de la otra variable que es x y tendríamos que x segunda sería igual a e a la menos t, ¿cierto? Aquí nos daría más 5y' menos 7x' más 2x más 2y. ¿Listo? Y ya tendríamos listo para hacer nuestro diagrama de bloques. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Para cada ecuación vamos a montar sus respectivos integradores. Entonces, observen que vamos a montar el integrador para y. Vamos a ponerlo como por aquí arriba. Entonces, como es y segunda, pues necesitamos dos integradores, ¿no? Aquí tendríamos el integrador 1, aquí tendríamos el integrador 2. Y para el caso de x también vamos a necesitar, ¿cierto? Dos integradores. Los vamos a alejar, ¿por qué? Porque como están interconectadas las dos ecuaciones, lo más seguro es que necesitamos espacio para poder entrelazar como tal, ¿cierto? Los dos diagramas de bloques, los dos sistemas de diagramas de bloques. Entonces observemos que el primero lo dijimos y, entonces simplemente aquí entraría y segunda. Como esto es un integrador, ven que no le puse el término de integración, entonces aquí tengo un integrador, aquí tengo otro integrador, por aquí tengo otro integrador, por aquí tengo otro integrador. Entonces observen que de y segunda paso por el integrador y obtengo a y'. Entonces aquí tendríamos a y', y de y' paso por el integrador y obtengo mi primera señal de salida que es y. Para el segundo caso tendríamos acá, la entrada sería x segunda, pasa por el integrador, se convierte en x', pasa por el integrador y se convierte en x. ¿Listo? Y, ¿de qué está conformado? Está conformado de 1, 2, 3 y 4 términos. Por lo tanto, debo tener un sumador para 4 términos. Vamos a poner por acá el sumador. Y bueno, el de abajo también va a tener un sumador, por lo tanto, pongámoslo de una vez. ¿Ok? Tenemos nuestro sumador y observemos cómo esta salida que está acá y esta salida que está acá dependen de sus respectivas ecuaciones. Entonces,
¿Quiénes entran? Observen que E a la menos 3t es una señal de entrada, por lo tanto, debemos tener la señal de entrada por acá. Entonces vamos a ponerla por aquí y simplemente decimos que esta es nuestra primera señal, cuyo valor es E a la menos 3t. ¿Listo? Y de allí no tengo ningún tipo de ganancia, por lo tanto, este entraría directamente a nuestro sumador y como es positivo, pues terminará teniendo el símbolo positivo. ¿Listo? Bien, miremos los términos para esta primera ecuación en Y. Tengo 2y' y y menos, bueno, menos y más bien. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que aquí van a entrar dos señales de y. Una que va a prima, que sería esta, miremosla aquí. Entonces vamos a entrarla por este ladito, la entramos por acá. Y esta que viene de y', que estaría aquí, significa que esta debería estar multiplicada, y' multiplicado por 2 positivo, ¿no? Venimos acá, ponemos este, me quedó un poquito corrida la gráfica, este tendría un valor de ganancia de 2 y entraría positiva, ¿no? Y el otro es menos y, entonces menos y está por este punto, por lo tanto yo puedo devolver este compadre por aquí, como no tiene ganancia la devuelvo directamente y aquí entraría aquí por este lado y entra como menos, ¿no? Entra como menos porque es menos y. Y ya tendría todos, el único que me haría falta es que menos 3x'. Entonces, ¿dónde está 3? Perdón, x' estaría en este punto. Por lo tanto, yo podría hacer esto, venir acá, ¿cierto? Hasta aquí arriba, dar la vuelta por acá, pasar este x' por una ganancia 3 y llegar hasta este punto y subir acá. Y aquí, como 3x' tiene m negativo, pues le pongo el menos a este. Y listo, ya tengo la primera ecuación armada, ¿no? Ahora, el segundo que tiene 1, 2, 3, 4, este tiene más, tiene 5 entradas al sumador. Por lo tanto, vamos a poner la primera entrada, es una señal de entrada, E a la menos t, por lo tanto la podemos poner por acá. Vamos a ponerla en verde, entonces aquí tendríamos a E a la menos t, E a la menos t. ¿Listo? Y esta entrada no tiene ningún tipo de ganancia, por lo tanto ingresa y es positiva. ¿Listo? ¿Quién sigue? Miremos quiénes están en X. Entonces en X está, veo solamente 7x' y 2x. Entonces, ¿dónde está x'? X' está en este punto. Por lo tanto, puedo tomar esta señal. Venga, ¿y por qué no aprovechamos de una vez que está por aquí? No, vamos a aprovecharla por este lado. Entonces mandamos por aquí. Esta es x' que está multiplicado por 7. Por lo tanto, multiplicamos esto por una ganancia de 7 e ingresamos este elemento a nuestro bloque sumador con signo menos, porque es menos 7x'. Y el de x normalito es 2x, por lo tanto aquí tenemos a 2. Nos vamos por este ladito, me quedó un poco chueco. Listo, venimos por acá, a ver, me quedó muy feo. Este x debe entrar a un bloque de ganancia 2 y él debe devolverse. ¿Hasta dónde? Debe devolverse hasta nuestro sumadorcito y el signo de 2x es positivo, más 2x. ¿Listo? Ya tenemos todos los términos en X. Ahora me toca identificar los términos en Y. Tengo uno y dos términos en Y. Uno viene desde Y', entonces significa que como tengo a Y' por aquí arriba, entonces me tocará sacar a Y' desde por acá, la saco por aquí, ¿cierto? Y la llevo directamente hasta un bloque de ganancia. Entonces Y' está multiplicado por 5 positivo, por lo tanto, voy a poner este bloque que es 5 y lo devuelvo hasta aquí, hasta mi bloque sumador, ¿no? Se me queda un poco feo. A ver, nos devolvemos. Vamos a poner este por aquí y nos vamos y entramos por acá. ¿Listo? Y entra como más 5y. Entonces este sería bloque más. ¿Listo? Entrada más. Bien. Y por último nos hace falta ¿cuál? 2y, ¿no? Entonces tenemos que buscar a y que está por aquí. Lo puedo sacar desde por aquí. ¿Listo? Y lo puedo llevar por acá. Pongo un bloque de ganancia. Y que está multiplicando a y es 2. Entonces un bloque de ganancia por 2, ¿cierto? Y envío la señal. Aquí me tocó torcerme un poquito porque no dimensioné bien. Y por aquí entraría. Y 2y es positivo, por lo tanto le pongo el signo más. ¿Listo? Y he terminado de generar mi sistema de doble ecuación con dos variables de salida y dos entradas diferentes. De tal manera que veo que están interconectadas entre sí a través de ciertas relaciones de ganancia. 3, 5 y 2 para el caso de menos 3x', que va de x a y, y para el caso de y que va hacia x, ¿cierto?
estaría el caso de 5y' y 2y normal. ¿Listo? Y observen que es bastante simple. Ahora, ¿qué haría falta? Pues fácilmente, simplemente llevarnos a las funciones de transferencia. Entonces, de los bloques integradores sería 1 sobre S. De los términos en exponencial, pues sería K sobre, no, ni siquiera es K, 1 sobre S más A, que son las transformadas de las exponenciales. Y listo, ya tendrían listo para hacer algún tipo de reducción. ¿Ok? Bien, entonces tenemos esta parte ya configurada y esto pues ya lo sabían hacer porque era digamos, el truco o la forma en que se hace para poder crear los diagramas de bloques y llevarlos directamente a nuestro simulador, ¿no? A nuestro Scilab. Bien, ¿qué vemos ahora entonces? Ahora definimos algo que son los gráficos de flujo de señal. Aquí es importante tener algunos conceptos claros porque de acuerdo a eso es que uno puede hacer la representación y puede obviamente operar los flujos de señal. ¿Qué es un gráfico de flujo de señal? Específicamente, el flujo de señal es un método que nos permite, ¿cierto?, a partir de una representación inicial en diagrama de bloques, hacer mucho más simple, ¿cierto?, un sistema complejo. Bien, utilizando, de por sí, ni siquiera utilizando, quitando los bloques y reemplazándolos directamente por un tipo de elemento que, entre comillas, es una trayectoria. Entonces, lo que vamos a tener simplemente son gráficos de trayectorias de las señales. Eso es todo lo que vamos a hacer. ¿Ok? ¿Qué tenemos que definir aquí entonces? Tenemos que definir el concepto de un nodo. Entonces, voy a leerlo porque, pues, idealmente lo que aparece ahí es la definición formal. El nodo es un punto que a su vez representa la variable de un sistema. Y cuando estamos hablando de variables de sistema, ¿estamos hablando de qué? Estamos hablando de señal. ¿Qué es un nodo de entrada? O nodo fuente es el nodo de donde salen ramas. Y ojo, solo salen ramas. Un nodo de entrada no tiene ramas, no tiene trayectorias o ramas que entran. ¿Bien? Ojo a eso porque eso es muy importante. Los nodos de entrada solo tienen ramas saliendo, solo tienen trayectorias saliendo de él. El nodo de salida, por el contrario, pues ese nodo se define como el nodo donde solo llegan ramas. ¿Bien? Existen las ramas que son segmentos de recta, las famosas trayectorias que les estoy comentando, que parten de un nodo y llegan hasta el otro. Tienen una ganancia y tienen una dirección dependiendo de a dónde sale, de qué nodo sale, a qué nodo llega. ¿Listo? Bueno, una cosita que no se les olvide, existen los nodos de entrada, existen los nodos de salida y existen los nodos convencionales. En un nodo de entrada solo salen ramas, en un nodo de salida solo llegan ramas y en un nodo convencional pueden llegar o entrar, salir y entrar, ¿cómo es? Ramas, ¿no? ¿Qué es una trayectoria? Una trayectoria es esa sucesión continua de ramas que van en una misma dirección. ¿Listo? A eso se le define trayectoria. La trayectoria directa, ya lo hemos dicho ahorita, comienza en un nodo de entrada y termina en un nodo de salida y puede pasar por múltiples nodos, no hay problema. La ganancia de una trayectoria es el producto de todas las ganancias que están dentro de una rama en una trayectoria. Una malla pues se configura como que es una trayectoria que sale de un nodo, puede pasar por otros nodos y vuelve siempre al mismo. Bien. Una ganancia de un lazo o malla corresponde al producto de las ganancias de todas las ramas que forman ese lazo o malla. ¿Sí? Cuando estamos hablando de la ganancia de lazo, pues simplemente estamos hablando de qué? De que tenemos que hacer una multiplicación de las ganancias que aparecen en ese lazo. Bien. Y por último, los lazos independientes son lazos que no tienen nodos en común entre sí. O sea, yo puedo tener hasta 5, 6, 7 lazos independientes sin que ellos se toquen entre sí. En ningún nodo se van a tocar. Bien. Esto es, digamos, expresado de la forma que ustedes observan aquí. Miren cómo tenemos el bloque GDS en donde la señal de entrada es XDS y la señal de salida es YDS, ¿no? ¿Cómo se representa como un gráfico de flujo de señal? Bien, se representa específicamente poniendo la trayectoria. Mire, va de XDS a YDS y lo que se hace es que en el lugar donde iba el bloquecito se reemplaza por una flecha de por medio. ¿Sí se dan cuenta? Mire, solamente vamos a tener la unión entre XDS y YDS y la flechita indica que hay una ganancia y esa ganancia es GDS. Es sencillo, simplemente reemplazar el bloque por una flecha y la entrada y la salida pues se van a poner dos puntos que se configuran como los nodos. Miren que aquí hay un nodo de entrada que es XDS, el nodo de salida es YDS y la ganancia de lazo es GDS. ¿Ven? Es bien sencillo. ¿Cómo lo podemos observar? Observen el gráfico que tenemos abajo donde nosotros tenemos un sistema representado en diagrama de bloques,
donde tengo todas esas múltiples trayectorias. Observen que RDS es común a las entradas tanto de G1 como G2. Tengo dos realimentaciones H1 y H2 y tengo una ganancia que conecta la señal de salida C1 hacia la entrada del comparador, del sumador de G2. ¿Listo? Entonces, observen que si nosotros tomamos lo que acabamos de definir, pues lo que tenemos que hacer es el reemplazo. Miren, tenemos a RDS, ¿listo? A ver, de por sí creo que algo más sabio sería sacarlo de acá y mirar cómo se hace la representación. Entonces, tomamos este y llevémoslo a nuestro tablerito. Aquí agregamos una página y entramos estos dos elementos. Ampliemos un poquito para que se observe mucho mejor. ¿Listo? Y puedan ver cómo es que nosotros tenemos este tipo de trayectorias, ¿no? Bien, mírenlo bien. ¿Cómo está entrando RS a este nodo? Dense cuenta que los dos sumadores son representados ahora como nodos. ¿Sí se dan cuenta? Miren, este sumador que tengo acá, ¿cierto? Es representado como un nodo de manera directa. Aquí está, ¿bien? Y este sumador que tengo acá es representado por este nodo. ¿Listo? ¿Quién es el nodo de inicio? Pues como la señal que entra directamente acá es RDS. RDS la pongo aquí, en este punto, en este nodito. Y es un nodo de entrada. ¿Por qué? Porque las dos únicas señales que salen de RDS, que son esta que está acá y esta que está acá, ¿cierto? Van directamente al nodo que voy a reemplazar. Si quieren, pongámosle un nombre. Este lo vamos a llamar el nodo 1. O bueno, en este caso sería el sumador 1, el sumador 2, ahora van a representarse como el nodo 1 y el nodo 2. ¿Listo? Entonces, observen cómo RDS llega directamente a donde llega directamente a los nodos 1 y 2. Por lo tanto, ¿cómo lo represento? Lo represento como esta unión que va entre RDS y el nodo 1, esta unión que va entre el nodo RDS y el nodo 2, ¿cierto? Y pongo esta flecha. Aquí uno dice, Inge, pero es que ahí no hay ganancia, entre comillas. La representación en diagramas de flujo exige que cuando ustedes unen dos nodos tengan que mostrar una flecha y esa flecha se represente con una ganancia. Como la flecha va directamente, la unión va directamente de RS al nodo 1 y al nodo 2, pongo la flecha y pues como no hay absolutamente nada allí, pues simplemente pongo sus ganancias iguales a 1. Bien, pero tienen que poner la flecha. Es obligatorio que pongan la flecha y que esa flecha lleve una ganancia. Bien. Y aquí es fácil porque observen cómo ya tengo una conexión, observemos en la parte superior. Voy a irme en trayectoria directa desde acá, paso por GDS, ¿cierto? Y llego al nodo CDS. Entonces, ponemos el nodo CDS y del nodo 1 al nodo CDS va una flecha. Entonces, viene acá directamente la trayectoria directa con una ganancia en donde la ganancia se llama G1 que corresponde al bloquecito que estaba en este punto, ¿vale? Miren que H1DS termina uniendo el nodo C1 con el nodo de entrada 1. Entonces simplemente pinto la flechita. Bien, la trayectoria la hago entre C1 y el nodo 1. Pinto la flecha en la dirección en que va de C1 hasta el nodo 1. Bien, y esa ganancia va a ser menos H1DS. Claro, en el diagrama de bloques, ¿cierto? Nosotros representamos la entrada al bloque sumador con este negativo. Pero como aquí nosotros no tenemos sumadores, sino tenemos simplemente nodos, pues entonces este menos se lo asocio directamente a la ganancia de trayectoria que corresponde a menos H1DS. Lo repiten igual para el caso de abajo, entonces miren, del nodo 2 iría una trayectoria hasta el nodo CS2, pintamos el nodo CS2, pinto la trayectoria del nodo 2 al nodo CS2, pongo la trayectoria que va de 2 hacia CS2 y pongo la ganancia es G2 y es positiva, por lo tanto pongo a G2DS. Y tengo una trayectoria que va desde C2, la trayectoria viene aquí y entra a un nodo sumador negativo, ¿no? Con menos. Entonces simplemente hago la trayectoria de C2 hasta el nodo 2, pinto la trayectoria como es de C2 al punto 2, al nodo 2, y el menos que estaba entrando en el sumador, pues obviamente se lo heredo directamente a la ganancia y la ganancia es el bloque H2. Y por último nos queda una trayectoria que va desde C1 hasta 2, que es esta trayectoria que va aquí. Entonces viene por aquí, entra con una ganancia A y entra al nodo 2. Entonces va de C1 a 2. Entonces pinto de C1 al nodo 2, pinto, ¿cierto?
directamente ese punto de unión y pongo la flecha indicando hacia dónde va el flujo de señal que va de C1 hacia el nodo 2 y le pongo su ganancia y la ganancia de ese nodo es A. Y he terminado de hacer la representación en diagramas de flujo. Es muy, muy, muy sencillo. ¿Ok? Bien, vamos acá y observemos cómo tenemos ahora lo que sí es el álgebra de bloques, o sea, álgebra matemática aplicada directamente sobre bloques, ¿no? Entonces van a aparecer una serie de reglas. Hay libros que les dan a ustedes solamente 5 o 6 reglas, hay libros que les dan 8 reglas, hay libros que le pueden dar hasta 15 reglas, pero digamos que entre comillas aquí están resumidas las principales, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que los bloques se pueden llevar a unas ecuaciones, vamos a hacer directamente el álgebra sobre los bloques. Existe la primera que se conoce como la combinación de bloques, en donde si ustedes observan, lo que tenemos es que dos bloques consecutivos, uno tras el otro. Entonces viene y entra la señal X1, que entra al bloque G1, de allí sale la señal X2, que sale de G1 y entra a su vez a G2, y por último obtenemos la señal X3, ¿no? Entonces, cuando dos bloques están seguidos entre sí, con una trayectoria que va de un bloque al otro, estos dos bloques se pueden reducir en uno solo, en donde el valor de ese bloque reducido va a ser igual a la multiplicación de las dos ganancias de bloque G1 por G2. Entonces, observen cómo a la derecha tengo la señal de entrada, que era X1, la señal de salida, que era X3, y los dos bloques G1 y G2 se funden en un solo bloque que va a ser igual a la multiplicación de G1 por G2. Recuerden que esto tiene que estar en la plan, ¿no? O sea, tiene que estar en variable S, si no, no funciona. El segundo elemento que deben tener en cuenta para la reducción es el que se conoce como el movimiento de un nodo de suma anterior a un bloque. Oiga, esto de mover nodos es supremamente importante porque lo que hace simplemente es emular, es parecerse a cuando ustedes empiezan a llevarse variables al lado de una igualdad. Cuando ustedes mueven las variables entre igualdades, ¿ok? Entonces simplemente las igualdades se pueden, o más bien los elementos que se mueven entre igualdades, se pueden llevar directamente a movimientos de nodos. Y observen que aquí nos dice mover un nodo que está antes de un bloque y llevarlo después del bloque. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, para el ejemplo que está acá, miren que tenemos aquí, tenemos un bloque de suma, tenemos una suma, ¿bien? En donde la señal, viene una señal que entra desde por acá, no sabemos de dónde es, ¿bien? Una señal X cualquiera, entra al nodo X1, ¿bien? Perdón, entra al bloque sumador de donde sale X1, X1 entra al bloque de ganancia G1 y de G1 sale X2. Entonces, ¿cómo podemos mover este bloque de suma o este comparador o este sumador que estaba antes de G1 a después de G1? Miren, de la siguiente forma. Simplemente ponemos el bloque, dejamos el bloque G1 tal como estaba, la señal de entrada del bloque G1 siempre fue X1, pero miren que la señal de salida ahora X2 va a estar combinada con quién. Como llevamos el nodo de la entrada hacia la salida, en la salida lo que vamos a hacer es que vamos a poner la salida de G1 y la vamos a enviar directamente al bloque sumador, al nodo sumador. ¿Listo? Al sumador. Y lo que vamos a hacer es repetir el bloque G1. Entonces, el bloque G1 lo vamos a repetir y vamos a ingresarlo como una segunda entrada hacia el nodo sumador. De esa manera, lo que sale de los dos bloques G1 se termina sumando y nos entrega la señal de salida X2. ¿Listo? Bien importante este tipo de movimientos, de antes de un bloque a después de un bloque, ¿no? En el tercero tenemos el movimiento de un nodo de separación posterior a un bloque, o que el nodo de separación corresponde a un punto, ¿listo? Entonces, observen que cuando estamos hablando de un nodo de separación o de bifurcación, lo llaman en otros textos, que podemos mover directamente un nodo que está haciendo bifurcación, que sería el nodo que se encuentra en X2 aquí a la salida, lo puedo mover antes del bloque G1 simplemente repitiendo el bloque. Observen, entonces lo que voy a tener es, entra X1 directamente a G1, que era lo que tenemos antes, ¿bien? De G1 sale a X2 y lo que hago es tomar el nodito de bifurcación que estaba en X2 y lo paso para donde está X1 acá. Entonces, este que tengo acá en este punto lo llevo directamente para antes del bloque en X1, pero lo que debo hacer que es sacar la señal de X1 y volverla a pasar directamente por G1 y vuelvo a obtener a X1 a la salida. ¿Ok?
Y eso es lo que vamos a tener para mover como tal nodos de bifurcación, que generalmente los nodos de bifurcación se ubican a la salida de los bloques. Los nodos de suma o los sumadores o los comparadores terminan estando antes de los bloques. ¿Ven? Entonces, esos son dos formas de identificarlos. Aquí aparecen otros tres que son bien importantes, como es el movimiento de un nodo de separación que está antes de un bloque para llevarlo después de un bloque. Entonces, cuando yo tengo el nodo de separación, que ustedes lo observan acá, está en este punto. Tengo aquí el bloque, bueno, el nodo de separación o nodo de bifurcación que está aquí antes del G1. Si lo quiero llevar a después de G1, simplemente arrastro como tal el nodo de bifurcación a la salida de G1, pero le repito, le pongo directamente desde ese nodo de bifurcación otro bloque en donde el valor de ganancia de ese bloque va a ser el inverso del bloque de ganancia. Entonces, si G1 lo tenemos aquí arriba, en la parte inferior simplemente vamos a tomar la bifurcación y la vamos a pasar por 1 sobre G1. Miren que todo esto es demostrable matemáticamente, ¿ok? Sería interesante que hicieran la demostración. Otro de los elementos importantes es, por ejemplo, cómo hago para mover un nodo de suma que está después de un bloque y pasarlo antes de un bloque. Pues entonces lo que tengo es el ejemplo. Tengo X1 que entra al bloque G1, del bloque G1 sale su señal directamente a un sumador y de este sumador que tenemos que el bloque de salida G1, que la señal de salida de G1 se está sumando con X2, nos entrega directamente a X3. Entonces lo que hacemos es tomar el nodo de suma, pasarlo antes de G1, aquí lo acabamos de pasar antes de G1, y lo que voy a tener que es que entra X1 al sumador, entra X1 que viene directamente de un bloque que ustedes van a repetir que es 1 sobre G1, un bloque de ganancia inversa, en donde este está siendo alimentado por X2. Y de G1 sacamos directamente a X3. Eso sería mover un nodo que está de suma después de un bloque a antes del bloque. ¿Listo? Y por último, el de reducción de lazo de realimentación, pues que este no hay necesidad de hacerlo porque ustedes ya lo conocen, ¿cierto? Todo sistema en donde ustedes tengan un bloque de realimentación H con respecto a un bloque que va en trayectoria directa G, pues va terminando haciendo que se va a reducir directamente a un único bloque que va a ser igual a que a el bloque G1 dividido entre 1 más G1 H1. Observen que esto es cuando la realimentación es negativa, cuando H1 entra al nodo sumador como negativo, ¿bien? Entonces, cuando se reducen los bloques a uno solo, miren que queda 1 más G1 por H1, ¿ven? Si el bloque de realimentación entrara sumando, pues lo que tienen que hacer simplemente es el cambiar el signo 1 más por 1 menos G1 por H1, ¿listo? Y esos serían, digamos, los 6 básicos. Observemos este, que es bien interesante, sobre todo para el parcial, porque el parcial pues va a tener un ejercicio de reducción de bloques, ¿listo? Y vamos a tratar de reducir este bloquecito. Entonces, salgámonos de acá, vamos a tomar esto, vamos a copiarlo y nos vamos a ir a nuestro tablerito, ¿ok? Vamos aquí al tablero, creamos una nueva página y vamos a aplicar un poquito de álgebra de bloques. Entonces, vamos por aquí, tomemos esto, agrandémoslo un poquito más, no mucho porque necesitamos harto espacio y vamos a tomar esto acá arriba. ¿Ok? Listo. Entonces nos piden reducir este sistema de bloques, reducirlo utilizando álgebra de bloques a un solo bloque, ¿no? Vamos a reducir, ¿cuántos bloques tenemos? Tenemos G1, G2, G3 y tenemos dos bloques de realimentación, H1 y H2, ¿no? Aquí es bien importante observar que yo podría irme por cualquier lado. Yo podría empezar a mover nodos de bifurcación, podría mover como tal, por ejemplo, nodos de suma, ¿bien? ¿Para qué? Para específicamente tratar de hacer reducciones de bloques. Aquí no puedo reducir ningún bloque. Por ejemplo, uno diría, oiga, mire, dije, podríamos reducir este bloque que está aquí. A ver, miremos por aquí, a ver si me perdió mi lápiz. Acá está. Podríamos reducir este bloquecito, por ejemplo, estos dos, obsérvenlos. Estos dos, G2 y G3, los podríamos reducir en un solo bloque que sería G2 por G3, como lo vimos en el caso número 1, en la regla número 1 de la álgebra de bloques. Pues resulta que no se puede. ¿Por qué? Para que G2 y G3 se conviertan en un solo bloque, tendría que estar conectado G2 directamente a G3 y a nada más. Y si ustedes observan, aquí tengo una bifurcación. ¿Ven? Entonces, al tener esa bifurcación, yo no puedo olímpicamente multiplicar G2 por G3, porque la condición es que G2 y G3 estén conectados entre sí de una manera única, una sola trayectoria. No pueden haber ningún tipo de nodos. Y aquí hay un nodo. Entonces, por lo tanto, G2 y G3 no se pueden reducir. Uno podría decir, venga, dije, pero también podríamos reducir, mire, aquí yo alcanzo a observar
que hay un bloque de realimentación H2 que viene y se devuelve. Si se da cuenta, mire, se devuelve hasta este bloquecito y como yo ya sé cuánto vale, pues simplemente reducir esto, pues sería tomar el bloque G, ¿cierto? Y dividirlo entre 1 más H2 por el bloque G2. Ah, pero es que no se puede. ¿Por qué? Porque estos dos bloques están separados y la realimentación tiene que ser un bloque realimentando a otro bloque, un bloque H realimentando a un solo bloque G, y aquí hay dos. Por lo tanto, por ese lado tampoco se puede. ¿Listo? No podemos hacer esa reducción. Mucho menos vamos a poder hacer la reducción de H1. ¿Por qué? Porque si queremos hacer esta reducción que está acá, el problema que tenemos es que entre G1 y G2 tenemos un nodo. Entonces ahí es donde dice uno, no lo puedo reducir porque simplemente H1 no está en realimentación a un único bloque, ¿no? Entonces ahí es donde dice uno, bueno, y entonces ¿cómo carambas aplicamos el álgebra de bloques? Pues específicamente debemos mover algunos nodos. Yo podría mover este nodo de H2 que está aquí, lo voy a pintar, lo podría pasar directamente aquí. ¿Para qué? Para que H2 al pasar a este punto me quede como en paralelo, me quede en bloque de realimentación solo con G2 y ya podría reducirlo. ¿Sí se dan cuenta? Yo podría también hacer esto y es tomar este punto que está acá y pasarlo antes del bloque G2. ¿Para qué? Para que G2 me quede ahora sí en serie con G3 y yo puedo multiplicar G2 por G3. Pero hay un pequeño problema, me quedaría el nodo de bifurcación pegado a un nodo de suma. Tendría dos nodos pegados y entonces me tocaría hacer otra cosa, pero parece que por ese lado podría ser, ¿no? Otra cosa que podríamos hacer es tratar de llevarnos, miren, este nodo que está acá, tratar de llevarnos este nodo de suma hacia adelante, ¿bien? De tal manera que al llevarnos adelante, ¿qué va a pasar? Desaparece el nodo, ¿cierto? Y nos quedaría G1 por G2 y lo podría reducir, ¿vale? Y después podría reducir a H1. Entonces, vamos a ver por dónde va. Yo creo que me quiero llevar este nodo, pero no me lo quiero llevar para acá, sino lo voy a llevar para acá. Ingeniero, pero ¿qué pasaría si me llevo ese nodito, ya no en esta trayectoria, sino yo quisiera llevarme este nodo para atrás? ¿Listo? ¿Qué pasaría? Me quedarían tres nodos de suma todos en serie, así como seguidos uno tras el otro. Pero no hay problema. Lo importante es que no nos queden, ¿cierto? Nodos de suma pegados a nodos de bifurcación. Eso sí es donde estamos tratando de buscar eso. Yo creo que este movimiento nos serviría. Bien. Entonces, ¿a dónde iría yo? A que si yo moviese esto que está aquí atrás, tendría que ir a buscar cuál es la regla que aplicaría para ello, ¿no? Entonces, vamos a mover un nodo de suma que está después de un bloque a antes de un bloque. Vámonos por este lado y miremos en el álgebra qué es lo que nos dice. Nodo de suma que está después de un bloque, llevarlo antes de un bloque. Por aquí no anda, a ver, no, por aquí no están. Este bloque de suma está antes de, necesito uno que esté después de. Mírenlo acá. ¿Sí se dan cuenta? El 5, el que yo tengo aquí como 5, ¿bien? Yo creo que podríamos llevarnos, ¿sí? Mire, aquí está el bloque de suma. Lo que tengo que hacer simplemente es pasarlo de después del bloque a antes del bloque. Pero ¿qué tengo que hacer? Al llevarme el bloque de suma después de un bloque a antes de ese mismo bloque, tengo que ingresar o añadir directamente un bloque 1 sobre G1. ¿Sí se dan cuenta? Que en este caso sería para este bloque G1. Por lo tanto, sí, yo creo que sería considerado llevarnos, o sea, sería bastante bueno llevarnos ese bloquecito. Entonces, vamos a hacerlo. Vamos a utilizar sería en este caso el 5, ¿no? Vamos a utilizar la regla número 5. Entonces, volviendo a nuestro tableriño, como nos vamos a llevar esto para atrás, ¿qué va a ocurrir? Vamos a tener lo siguiente. Entonces, vamos a tener que nuestro nuevo diagrama de bloque sería, entraría por aquí R, ¿listo? Entraría a nuestro bloque aquí sumador, donde R entra sumando, ¿vale? De aquí pasaría directamente a otro bloque sumador, en donde tendríamos que este bloque sumador también terminaría entrando, y este entraría a nuestro bloque sumador que estamos moviendo. Entonces aquí tendríamos el bloque sumador, donde aquí entraría más, ¿listo? Después este entraría aquí, ¿bien? Y entraría directamente ¿a dónde? Entonces, ojo porque lo estamos moviendo. Bien, por lo tanto quiere decir que aquí entraría directamente a nuestro bloque G1. ¿Sí lo ven? Aquí tendríamos a G1. Bien. Y como nos llevamos este nodo, pues entonces al llevárnoslo ya nos quedaría G1 conectado con G2. ¿Sí se dan cuenta? Mire, G1 y G2 ya quedan conectados porque ya no está el nodo. Bien. Seguimos de largo por acá. ¿Y qué tendríamos? Tendríamos aquí que vendría al bloque G3.
al bloque G3 y del bloque G3, porque me faltan las flechas, flecha, flecha, y del bloque G3 saldría directamente a C. ¿Listo? ¿Qué no me movió hasta el momento? No me movió directamente uno de estos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, recuerden que tenemos que, una vez que nos llevemos el nodo para antes de, aquí nos vamos, una vez que nos llevemos el nodo para antes de T, tengo que tomar, ojo esto, como el nodo de suma se llevó después del bloque G1 para antes del bloque, lo que tengo que mirar es cuál es el bloque que fue afectado directamente por este movimiento. ¿Sí se dan cuenta? Y lo que tengo que hacer simplemente es volver a poner otro bloque de ganancia inversa. ¿Bien? Entonces nos vamos por este ladito y como estamos moviendo el nodo, lo estamos moviendo por encima de delante de G1 hacia atrás, entonces el bloque G1 es el que toca volver a repetir. Entonces vamos acá, tomamos yo creo que esto nos va a tocar mover un poquitico. A ver, tomamos esto por acá y nos vamos a llevar esta cosa por allí. Llevémosla por acá. No sé por qué apareció esto. ¿Listo? Ahora sí. Entonces, tenemos esto por aquí. Tenemos a H2, está aquí arriba, ¿no? Entonces aquí tenemos a... Este es H2. ¿Listo? H2 entra a este sumador. ¿Listo? Pero una vez que lo movemos acá, recordemos que aquí deberíamos tener que en esta trayectoria, esta viene de por acá, desde C, viene en el gráfico allá arriba, H2 viene desde por acá, desde C, ¿cierto? H1 viene desde por acá, aquí viene H1, H1, y ese H1 viene hasta este sumador de por acá atrás, ¿no? Este viene hasta aquí, hasta este sumador de acá atrás, ¿bien? Y hay un bloque de realimentación que no he puesto, que es este que está aquí, se devuelve directamente hasta el primer sumador que estaba por acá, ¿no? Aquí tenemos a R, aquí tenemos a C, miramos que esté todo bien, ¿sí? Nos movemos y recuerden lo que pasó, ¿no? Recuerden que entonces nosotros tuvimos que repetir como tal un bloque, ¿no? Entonces vamos a poner este bloquecito acá, que sería el bloque, a ver, como la señal de trayectoria viene aquí, vamos a borrar un minuto, esta es la señal de entrada, si se dan cuenta, ¿se acuerdan? Mire, se movió después de G1 a antes de G1 y lo que debemos hacer es replicar un bloquecito. ¿Y cuál es el bloquecito? El bloquecito es 1 sobre G1, 1 sobre G1 y ya está el bloque devolviéndose. ¿Sí se dan cuenta? Ahí está. Se hace la comparación directa. Vamos a cambiar aquí con el mouse. Mírenlo. ¿Se dan cuenta? Entonces, tomamos el nodo sumador, lo llevamos para antes de, y lo que tengo que hacer es que ¿se acuerdan? Mírenlo acá. Aquí pasó algo, creo que se fue la luz. ¿Ven? Entonces, teniendo en cuenta esto, miren que X2 entraba al nodo. ¿Sí se da cuenta? Cuando movimos el nodo que estaba a la salida de G1 hacia atrás de G1, miren que el nodo X2, ¿cierto? Si ven la entrada que estaba en X2, va a multiplicarse directamente por este bloquecito de ganancia 1 sobre G1. Entonces lo que tenemos que hacer simplemente es meter en la trayectoria de la entrada de nuestro sumador, meter este bloque inverso. Y eso fue lo que hicimos acá. Metimos, metimos a nuestro bloque inverso, permítame 5, voy a desconectar un minutito aquí mi cargador para que no se vaya por ahí a dañar nada. Entonces metimos el bloque, miren, este bloquecito que está acá, lo metimos acá. Este es el bloque. ¿Sí lo ven? Ahí está el bloquecito. Aquí, ya que tenemos algo interesante y es lo primero. Estos dos bloques que están aquí, G1 y G2, ahora están, estos dos, mírenlos. Estos dos, ¿cierto? Están seguidos. Y observen cómo estos dos también están seguidos. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, ¿qué significa? Que estos dos bloques que están seguidos se pueden reducir a un único bloque. ¿Se acuerdan de eso, no? Por ahí sonó que llegó otra vez la electricidad, ¿no? Aquí me falta una flecha. Aquí también me falta una flecha. A ver. Creo que no me faltan más flechas. No, no me faltan más flechas. ¿Listo? Entonces, estos dos bloquecitos como tal se pueden reducir a uno solo. ¿Bien? Porque están seguidos, está uno seguido del otro y por lo tanto se pueden multiplicar. Entonces, al hacer esa multiplicación, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener que, vamos a ver si nos queda por aquí,
Vamos a poner nuestros tres sumadores. Entonces sería el sumador 1, iría por acá. Me va a tocar hacer un poquito más pequeño. Entraría por acá. ¿Quién entra? Perdón, cerramos esta cosa. Entra R, ¿cierto? De S o R. Entra más. Esperen, porque por aquí me faltan unos signos. Este me faltó este signo. Este es más también. Y estos signos de acá eran más, menos. Este era menos, ¿no? Este es menos. Sí me faltaban los signos. Entonces entra primer bloque, perdón, de suma, el primer nodo de suma, entra al segundo nodo de suma, de aquí viene al tercer nodo de suma, ¿listo? De aquí viene, pero este ya viene directamente no al bloque G1, sino a la multiplicación de G1 por G2. Entonces tendríamos acá G1 por G2, ¿bien? De aquí pasaría directamente a nuestro bloque G3, y de aquí saldría a la salida C, ¿no? ¿Qué más tenemos por acá? De este primer bloque, este entra, a ver, este entra sumando, este entra sumando y este entra sumando, sumando, sumando. Entonces aquí por arriba vendría a este bloquecito. Aquí mire, aquí estos dos bloques se contraen en uno solo que sería igual a H2 sobre G1. Y este bloque viene alimentado por la señal de salida C, aquí, bloque. Viene este acá, y por arriba viene este menos, ¿no? Dibujemos H1, H1 está a la salida de G2, entonces aquí tendríamos a H1, H1 viene de la salida de G1, G2, y él va directamente hasta este punto, ¿bien? Viene hasta este punto, y entra más, ahí está. Y nos faltaría solamente esta realimentación que viene desde por aquí atrás. Viene desde por acá atrás. Entra al primer sumador y entra con signo menos. Y listo. Miren que de 2, 4, 6 bloquecitos, ahora hemos reducido solamente a 4. ¿Bien? Aquí hay una regla que no aparecía directamente en la diapositiva, pero es una regla que les dejé a ustedes y yo me imagino que ya leyeron como tal el, el documento, el archivo que les dejé hace más o menos unas 3, 4 semanas sobre álgebra de bloques, ¿no? Y es, ¿qué pasa cuando yo tengo nodos de suma todos consecutivos? Como es el caso de las entradas que aparecen aquí. Pues si ustedes se dan cuenta y se acuerdan, yo puedo moverlos, cambiarlos de posición sin que afecte el resultado. ¿Eso qué significa? Que yo puedo tomar este nodito que está aquí, vamos a ponerlo acá, lo vamos a mostrar, este nodo que está aquí, y lo puedo llevar y cambiar directamente, a ver que se me fue la flecha muy por allá, y lo puedo cambiar estos dos, ¿no? Sin que se afecte como tal, absolutamente para nada, ¿cierto? El efecto de la suma, ¿no? O el efecto como tal de esos sumadores. Entonces los puedo llevar y los puedo cambiar directamente. Bien. Entonces, ya que puedo hacer eso, ¿por qué lo hago? Porque al llevarme este de acá, al tomar este de acá, ¿cierto? Lo que voy a hacer es obligar a que G1, G2, ¿cierto? Quede en retroalimentación con H1 y yo puedo hacer la reducción de esos dos bloquecitos. ¿Ven? Entonces, ahí puedo hacer ese cambio. Entonces, ¿en qué se nos transformaría esto? Esto se nos transformaría en, vamos a llevarlo por aquí, vamos a poner una flecha que indique que este circuito ahora se convirtió en este de acá. ¿Listo? Entonces, moviendo esto, nos quedaría, vamos a ver, entonces quedaría aquí 1, 2 y 3 bloques de suma. ¿Listo? Aquí entraría R, aquí entraría R, ¿bien? Este de acá, bueno, entonces de la salida de este nos quedaría por acá, nos quedaría el bloque G1 por G2, ¿cierto? Pero como hicimos un intercambio de los nodos sumadores sin afectarnos, entonces ahora H1, que viene de acá, de la salida de G1, G2, ¿cierto? Este bloquecito ahora iría a este sumador. ¿Sí lo ven? Entonces, el bloque sumador tenía más, entonces le dejamos más, ¿listo?
El bloque que cambiamos tenía más menos, entonces tenía más, y por aquí tendría el menos arriba, más menos. ¿Listo? ¿Y quién llegaría aquí arriba? A este bloque, al hacerle ese cambio, nos llegaría directamente H2 sobre G1. H2 sobre G1. Bien, aquí nos falta G3. Va a ser un poquito pequeño porque no me ocupo. G3. Aquí saldría C. Bien. Y de G3 vendría este compañero que está aquí. Y vendría este que va por aquí, ¿no? Este que viene por aquí a este nodo de acá. Observen que aquí lo que toca es redibujar todo, ¿no? ¿Listo? Aquí entran más, menos. Este bloque entra por acá. A ver si me falta alguna flechita. Esta flechita entra por acá. Esta flechita sale por acá. Y listo. Ahí tenemos eso. Bien. Bueno, aquí se nos facilitó la cuestión. ¿Por qué? Porque resulta que ahora esto que voy a encerrar en rojo, esto que voy a encerrar en rojo, es un bloque de realimentación. Bien. Entonces, siendo un bloque de realimentación, podemos aplicar el caso 6, ¿no? ¿Cuál es el caso 6? Recordemos muy bien, lo voy a pintar aquí arriba como en verdecito. Cuando yo tengo un bloque de ganancia y este bloque de ganancia viene con una entrada, con un sumador, y aquí viene una señal de entrada, ¿cierto? Llamémosla R, y este viene con una realimentación H1, bien, en donde la entrada R es más, la entrada H es menos, y está en realimentación, bien. Entonces, esto se reduce a un único bloque. ¿Cuál era? Era G sobre, como viene en realimentación negativa, 1 más G por H, G1 por H1. ¿Sí se dan cuenta? Simplemente tomar el bloque de ganancia directo G y dividirlo entre 1 más la multiplicación de G por H. Y eso es lo que nos va a ocurrir acá. Acá podemos hacer eso. Entonces, llevémonos esto para una siguiente página. El diagrama de bloques es un poco larguito, pero es interesante, ¿no? Al menos aquí se volvió largo porque estamos aprendiendo, ¿no? Vamos acá, perdón, vamos a crear una nueva página y ahora sí, control V. Y ahora nos llevamos esta cosa por aquí para arriba. Bien, ahora sí. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es reducir lo que está en asterisco, ¿no? Entonces, si reducimos eso, desaparece todo eso que está encerrado en rojo y nos quedaría solamente esto. Nos quedaría, acá nos quedarían, ya no hay 3 sumadores, sino habrían solamente 2 sumadores, sumador 1, sumador 2. En el sumador 1 entraría R, bien, del sumador 1 pasaría al sumador 2 y de aquí pasaría directamente a un bloque. ¿Cuál es ese bloque? Pues ese bloque termina siendo el bloque de ganancia que sería G1, G2, nos daría G1, G2, todo sobre 1, 1, más la multiplicación del bloque de arriba y el bloque de realimentación, que sería G1 por G2 por H1. ¿Listo? De aquí saldría directamente a nuestro bloque G3, saldría aquí a C, y nos quedaría solamente este con realimentación aquí arriba. Vamos a ver, aquí nos quedaría una realimentación que sería H2 sobre G1 y este viene desde allá arriba, chon, 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 ópale, me quedó horrible. Este vendría desde acá, desde este punto de bifurcación, aquí entraría la señal, aquí entraría la señal, este sumador tendría más, menos acá, este tendría más y aquí saldría, nos hace falta solamente esta realimentación, ¿no? Esta de acá, que esa no la hemos tocado para absolutamente nada. Esta realimentación entra y aquí es menos. ¿Listo? Bien, ya tenemos, ¿cierto? Bueno, tenemos aquí, ya se nos facilitó el asunto porque mire, el bloque que tengo acá, lo voy a separar aquí. Este bloquecito está, mírelo, consecutivo a este bloque. Y entonces, ¿cómo reducimos dos bloques que están en seguido uno del otro? Simplemente por su multiplicación. Entonces, vamos a tener que estos dos bloques se reducen en uno solo. Entonces, aquí tendríamos nuestro primer sumador que no hemos tocado para nada, R. Él entraría a nuestro segundo bloque y él iría directamente a un único bloque, que sería la multiplicación de G3 por G1 por G2 sobre 1 más G1, G2, H1. ¿Qué nos daría esto? Nos daría G1,
G2, G3, todo sobre 1 más G1, G2, H1. Y aquí ya saldría la señal para C. Muy bien. Tendríamos acá que este bloquecito que está acá, lo tenemos que poner porque no lo hemos tocado, y el bloque es H2 sobre G1, H2 sobre G1. Él viene desde la entrada C, que está por aquí, y aquí tendríamos un bloque de realimentación directo hacia el primer sumador, ¿no? Bien, me disculpan, las líneas están feas. Aquí es más, aquí es menos, no lo hemos movido para nada. Este sería más acá y este sería menos acá, ¿no? Menos. Aquí entraría esta flecha. Creo que no nos faltan más flechas. No, esta me quedó chiquita, por ahí se ve. Bien. ¿Y qué tenemos allí? Aquí tenemos que... pues miren, aquí tengo este bloque de realimentación negativa. ¿Sí se dan cuenta? Mírenlo, este que está acá. Tendría este bloque de realimentación negativa. ¿Ven? Y por lo tanto, como yo tengo ese bloque, lo reduzco a un único bloque. Miren que aquí ya tenemos que ahora nos queda solo este sumadorcito. Aquí viene la entrada R. ¿Bien? De aquí viene a un bloque que se reduce. ¿Y cuál es el valor de ese bloque? El valor de ese bloque va a ser directamente la trayectoria que viene en directa, que sería G1 por G2 por G3. Creo que este bloque me va a tocar hacerlo un poquito más grande. Vamos a volvernos por aquí. A ver, vamos a hacerlo un poquito más grande. Esto viene directamente a un bloque para que nos quepa toda el álgebra. Este vendría y saldría directamente aquí a C, y de aquí vendría y habría una realimentación acá, ¿no? Este es más, este es menos, y nuestro bloque de realimentación aquí sería G1, G1 por G2 por G3 sobre 1 más G1 por, ¿dónde vamos? G2H1, G2H1, ese sería el bloque de arriba. Y esto lo divido por la realimentación, que sería 1 más, sería todo esto que tengo aquí arriba, ¿no? Sería más G1, G2, G3 sobre 1 más G1, G2, H1. Y esto multiplicado por el bloque de realimentación, que sería H2 por, perdón, por nada, sobre G1, ¿no? Sobre G1, ¿vale? Entonces, haciendo esta álgebra, pues esto está largo, ¿vale? Pero, a ver cómo nos daría esto. Nos daría, tendremos que hacer la multiplicación. A ver, yo ya me he adelantado un poquito y por lo tanto, ¿qué tengo? Tengo acá que este bloque sería R, entra directamente aquí a el sumador. Y el bloque se reduce, pues les pido que lo hagan directamente en su casa, pero pues yo ya lo hice, como para agilizar un poco esto, ¿no? Entonces esto vendría aquí vendría el bloque C. Este C se devuelve directamente aquí a través de una realimentación unitaria. Bien, aquí iría más, aquí iría menos. Y este bloque, pongámoslo en un color amarillito. Bien, este bloque, o más bien todo el conjunto del elemento que tengo arriba en el bloque se reduce a G1 por G2 por G3. A ver, G1 por G2 por G3. ¿Listo? Sobre 1. A ver, sería 1 menos G1 por G2 por H1. G1 por G2 por H1. Y a esto se le sumaría más G2 por G3 por H2. G2 por G3 por H2. ¿Listo? Y ahí tendríamos ese bloque. Ahora, recuerden cómo se reduce directamente un bloque de estos. Un bloque cuando tiene ganancia unitaria, o sea, no tiene un bloque de entrada, pues recordemos que la reducción, ¿cómo es? Si yo tengo que un bloque G1 lo realimento, ¿cierto?
Si lo hubiese realimentado aquí con H1, con un bloquecito de ganancia de retroalimentación H1, ¿cómo quedaría nuestra función de transferencia? Nuestra función de transferencia quedaría el bloque de ganancia G1 sobre, bueno, esto es más menos, sobre 1 más, tomo el numerador G1 y lo multiplico por H1. ¿Sí se dan cuenta? ¿Se acuerdan de eso, no? Entonces, esta es la reducción como tal de un bloque de realimentación, en donde la realimentación es un bloque H. ¿Bien? ¿Qué es lo que pasa cuando no tengo el bloque H? Que sería el caso que estamos viendo arriba. Pues cuando no tengo el bloque H, pues sencillamente H desaparece. Y por ende, lo único que va a pasar es que este no aparecería. Entonces, ¿a qué sería igual la reducción de un bloque que está realimentado unitariamente, que está realimentado sin un bloque H? Va a ser igual a el valor de la función de transferencia del bloque dividido entre 1 más el valor del bloque. Haciendo eso, pues lo que vamos a obtener es lo siguiente. Vamos a recoger, a ver, vamos a tomar, vale, esto no es, para que vean que vamos en vivo y en directo. Entonces vamos a tomar este coso de acá y vamos a hacer la reducción de bloque. Entonces nos vamos hacia otra página, vamos a pegar control V y nos llevamos esto por acá. ¿No? Por ahí me traje hasta esta cosa que no sé para qué. A ver, a ver. Listo. Entonces ya tenemos esto de acá. Aparece ahora el bloque. Entiendo por qué me hizo esto. Lo que necesito es este bloque de acá. Control C. Creo que no lo tomó. Vamos a borrar esta cosa, suprimir y vamos a darle control V. Este es el bloquito que estábamos buscando. Vamos a llevarlo por acá, lo dejamos por ahí. Entonces, ¿a qué va a ser igual la reducción de este bloque? Y ahí nos da la función de transferencia general. Entonces, esto se traduce directamente en un único bloque. Disculpen lo choco que me quedó el bloque, en donde la entrada será R, la salida será C, ¿bien? Y podemos hacer álgebra aquí por fuerita, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es hacer, este bloque se convertiría en lo que está en el numerador, que sería G1, G2, G3, sobre 1 más, ¿cierto? Pero espérame 5 porque es que me quedó mal, es 1 menos. Entonces sería 1 menos G1, G2, H1 más G2, G3, H2, todo esto sobre 1 más todo el bloque, que sería G1, G2, G3 sobre 1 menos G1, G2, H1 más G2, G3, H2. ¿No? Recuerden, es el bloque dividido entre 1 más el bloque, ¿no? Y esto lo tendremos que hacer acá. Entonces, ¿qué tenemos acá? Al sumar todo esto nos quedaría, sería 1 por todo lo que está en el denominador, nos queda exactamente igual al denominador, nos quedaría, a ver, G1, G2, G3 sobre 1 menos G1, G2, H1 más G2, G3, H2, todo sobre 1 menos G1, G2, H1 más G2, G3, H2, ¿cierto? Más G1, G2, G3 y todo esto quedaría sobre, a ver, nos quedaría esto por acá y le sumaremos G1, sí, sobre 1 menos G1, G2, H1 más G2, G3, H2. De tal forma que si observamos aquí, este denominador es exactamente igual a este denominador, ¿listo? Y lo único que tendríamos que hacer es arreglar un poquito los términos, ¿no? De esa manera, que nos va a quedar acá? Nos va a quedar que el numerador será G1, G2,
G3, todo sobre, y el denominador sería 1 más G1, G2, G3, menos G1, G2, H1, más G2, G3, H2, G2, G3, H2. Y ahí tenemos como tal el bloque, la reducción del bloque directamente a partir de tener, pues bueno, el diagrama de bloques que empleamos ahorita, ¿no? Observen, es un poco demandante, sobre todo porque aquí lo estamos explicando, pero entre comillas esto debería hacerse un poquito más rápido, ¿no? Van a tener un ejercicio de reducción de diagrama de bloques. Espero que por favor la próxima semana lleguen muy preparados. Y nada, no se les olvide entonces que ya se cargaron algo, bueno, se cargó alguna información con respecto, uno, al examen del día jueves de la próxima semana y dos, al hecho de que la sustentación de los proyectos va a hacerse el lunes en la mañana, si no estoy mal, ¿no? El lunes, no tengo aquí un horario, creo que es como el lunes 24 de noviembre y lo van a poder hacer para la sustentación. Ya está todo programado para que ustedes se presenten. Ojo con eso, tienen que llegar temprano, pedir sus materiales porque no va a haber otro tiempo de sustentación. Y finalmente, y quiero que con esto quede claro, el viernes en la mañana les voy a enviar un pequeño taller que va a reemplazar como tal la nota del laboratorio número 3 que no se logró hacer. ¿Estamos? Es un taller que tiene que ver con qué? Con una simulación que van a tener que hacer de un modelo que se va a plantear, que se va a obtener directamente, no de un libro de texto, sino que se va a obtener directamente de de un artículo científico de la IEEE. Lo que ustedes van a hacer simplemente es tomar ese modelito y llevarlo directamente a una simulación en Scilab. Y eso será el elemento que les va a recuperar a ustedes esa nota que quedó pendiente del laboratorio número 3. ¿Estamos? Ojo porque, perdón, no lo voy a enviar el viernes, lo voy a enviar este jueves, el otro jueves, perdón, el jueves del examen. ¿Ok? Lo voy a enviar el jueves del examen y ustedes lo van a desarrollar viernes, fin de semana, toda la cuestión, y me lo van a enviar el lunes después de mediodía. Van a tener más o menos entre las 12 hasta las 6 de la tarde, porque ya a las 6 de la tarde vería ese último elemento, le sumaría, bueno, introduciría como tal lo que sería la nota de la sustentación de la mañana y el día martes, que sería martes 25, ya tendrían la nota definitiva de modelado. ¿Estamos? Entonces, ojo, hay un taller pendiente. Ese taller lo subiremos el próximo jueves y tendrán el fin de semana para desarrollarlo y entregarlo el lunes de 12 a 6 de la tarde. Van a tener abierta la plataforma para que me lo envíen. Con eso tendrán el 25, martes 25, ya las notas en horas de la mañana. ¿Listo? Nada más. No alcanzamos a ver la parte de flujo, de elementos de flujo, pero en control normalmente lo pueden ver. ¿Ok? Casi siempre se ve como un tema de allá adicional. Ok. Muchas gracias a todos por su atención. Nos estamos viendo en una futura oportunidad, el próximo jueves en horas de la mañana. Chao, chao.